Bienvenido, bienvenida. Respira hondo y permite que tu atención se pose con suavidad sobre una escena sencilla. Afuera, la noche es fría y tranquila. Imagina que observas una farola en silencio, y alrededor de esa luz cálida flotan, casi en cámara lenta, pequeños copos de nieve. No hay prisa. Cada uno desciende como un suspiro visible. La habitación desde la que escuchas está tranquila. Tu cuerpo reconoce el descanso y tu mente puede pasear sin urgencias por una historia lenta y blanca, una historia hecha de hielo, de aire y de tiempo. Si este espacio te ayuda a relajarte, a conciliar el sueño con calma, recuerda que puedes apoyar el canal con un like y suscribirte. En la descripción hay un enlace a la lista de reproducción por si quieres dejar que los episodios sigan uno tras otro mientras te vas quedando dormido, sin sobresaltos, sin tener que tocar nada. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? Imagina ahora que te acercas a un solo copo, solo uno, el que va cayendo más despacio. Tu mirada lo sigue. El aire está lo bastante frío como para que su contorno se conserve nítido. Parece casi inmóvil cuando lo miras a contraluz. Es una pequeña arquitectura. Aunque es pequeño, no es simple. En su interior hay un orden que viene de lejos, desde las gotitas superenfriadas de una nube y desde moléculas de agua que se unen siguiendo patrones que la naturaleza repite con paciencia. El ritmo suave continúa. Antes de que ese copo existiera, había vapor de agua flotando en la nube, disperso, sin forma. A cierta temperatura, los cristales de hielo crecen alrededor de pequeñas partículas que sirven de semilla. Esas semillas pueden ser granos de polvo, sal microscópica, restos minúsculos de material que el viento eleva. La atmósfera las sostiene, las mueve, las mezcla. El vapor se pega a esas semillas y se ordena. La estructura del hielo que nos rodea en la vida cotidiana es hexagonal. Por eso los copos repiten esa simetría. Al crecer, la forma se extiende como una estrella con 6 brazos, o como una lámina lisa, o como una columna alargada. La forma depende de la temperatura y de cuánta humedad disponible haya a su alrededor. Si el aire está muy húmedo y la temperatura es cercana a -15 grados, los brazos se vuelven finos y ramificados. Si está más templado, cerca de cero, aparecen láminas que parecen pequeñas placas. Si está un poco más frío o la humedad es menor, surgen columnas, agujas y combinaciones. No hay apuro. Cada ampliación es un paso lento, una deposición de moléculas que encuentran su lugar. Este crecimiento ocurre en minutos, a veces en una hora. Imagina los cristales flotando en la nube, atravesando zonas ligeramente más cálidas o más frías, encontrando capas con más o menos vapor, cambiando de forma a medida que caen. La nube es un mundo con un relieve invisible, suave, con corrientes que levantan y bajan fragmentos. En ese vaivén, el copo se estira, se redondea, o añade bordes que parecen hojas finísimas. Nada es brusco, nada es dramático. Todo es una variación silenciosa guiada por la física del hielo y del aire. Cuando el copo sale de la nube y empieza a descender, su camino puede durar unos pocos minutos, tal vez media hora, a veces menos. En ese descenso, roza capas con distinta humedad y temperatura, y su borde se difumina o se realza. A veces, muy en calma, el copo cae sin girar demasiado, y su forma permanece delicada y nítida. Otras veces, el viento lo hace rodar, y acumula pequeñas gotas que se congelan sobre su superficie, volviéndolo más opaco, más grumoso,
como una bolita de nieve muy suave. Pero sigamos al copo que cae lentamente, el que observas. Lo imaginas cruzando el haz de la farola, girando un poco, regresando a su postura plana, bajando con una paz que te invita a respirar más despacio. El copo llega al suelo, se posa sobre otros copos que cayeron antes. La primera sensación, al imaginarlo, es de ligereza y silencio. Si te inclinas, el mundo se atenúa. La nieve absorbe el sonido porque su estructura es porosa, y esa porosidad detiene los ecos, suaviza los pasos, apaga los contornos del ruido. La calle, el bosque, un tejado, un campo abierto, todo se cubre de un telón de fondo esponjoso. El copo queda allí, intacto por un momento, con una forma perfectamente reconocible, 6 brazos y simetrías que el ojo descubre. Y, sin embargo, su forma también empieza a cambiar desde el primer instante en que descansa. Piensa en una mesa muy fría, una superficie de madera o de piedra. Encima se acumulan copos recién caídos. No son todos iguales, pero comparten el mismo destino: transformarse. La duración de un copo se puede medir de varias maneras. Puedes considerar el tiempo que mantiene su identidad de copo con bordes afilados, o puedes considerar el tiempo que esas mismas moléculas siguen formando parte de una estructura sólida antes de pasar al agua líquida o al vapor. Esa doble escala de tiempo es interesante para la mente, pero a la vez muy sencilla cuando la observas sin prisas. La identidad del copo, esa forma única que lo distingue, puede durar minutos si el día es templado o si el sol lo acaricia. Puede durar horas si el aire permanece frío y la nieve es reciente. Puede prolongarse más si el copo queda protegido por otros copos en una sombra donde el viento no lo toca. La materia de ese copo, en cambio, su hielo, puede permanecer semanas en la nieve, y si se acumula y se compacta, puede convertirse en parte de una capa más densa y con el tiempo en hielo, y así permanecer durante meses, años, a veces siglos, si se convierte en hielo glacial. El ritmo suave continúa y tú sigues respirando con calma. Al posarse, los copos no encajan como piezas rígidas, son frágiles y tocan su vecindad en puntos finos. Estos puntos de contacto se engrosan lentamente por un proceso sencillo y paciente. Se llama sinterización. La idea es simple y pacífica. Entre dos copos que se tocan hay aire frío y vapor. El vapor prefiere depositarse en los lugares más cóncavos, donde curvar la superficie cuesta menos energía. Así, el espacio entre los copos se estrecha sin necesidad de movimiento. Aparecen pequeños puentes de hielo entre grano y grano. Esos puentes se ensanchan con el tiempo y la nieve se asienta. El grosor de la capa baja un poco, sin ruido, sin sobresaltos. Entre una hora y un día, la nieve fresca se vuelve menos esponjosa y más cohesiva. Tus pasos en esta imagen mental dejan de hundirse tanto, y el sonido de los pasos cambia levemente, como si la nieve empezara a responder con un tono más firme. La metamorfosis de la nieve tiene varias rutas. Si la temperatura dentro de la capa permanece casi uniforme y fría, los granos tienden a redondearse. Las aristas delicadas de los copos originales se suavizan. La nieve se vuelve como un azúcar más gruesa, con granitos que brillan bajo la luz. Esta transformación puede durar días o semanas. Cada noche el aire reparte su frío, y cada día
el sol, aunque débil, anima un intercambio suave de vapor dentro de la nieve. El resultado es una textura homogénea, estable, que resiste mejor el paso. Imagina deslizar la mano enguantada por la superficie. No sientes picos, no sientes cuchillos, solo sientes un tejido frío y uniforme que se acomoda a tu palma. Si, en cambio, dentro de la capa hay un gradiente de temperatura más marcado, algo distinto ocurre. El calor del suelo puede subir poco a poco hacia el frío del aire. Esa diferencia hace que el vapor se mueva de abajo hacia arriba, desprendiéndose de algunos granos y depositándose en otros. Aparecen cristales facetados, con caras planas, que crecen en huecos como pequeñas pirámides. Este proceso, al cabo de unos días, produce una nieve menos cohesionada, más seca, que se desmorona entre los dedos como un azúcar muy suelto. Es una nieve que cruje, que recuerda a un mosaico de cristales. En algunas laderas, esa metamorfosis crea capas delicadas que se deslizan una sobre otra con facilidad. Aquí, en nuestra historia, nos limitamos a observar la belleza geométrica que surge de un simple gradiente de calor, como si la nieve fuese un laboratorio silencioso que trabaja durante la noche. La nieve también puede encontrarse con el agua líquida si el sol calienta lo suficiente o si una brisa templada roza la superficie. Cuando eso sucede, el agua recorre los canales entre los granos, moja las paredes de hielo y al caer la temperatura otra vez, vuelve a congelar. Así nacen costras leves en la superficie, láminas que se parten con un pequeño chasquido cuando se pisan. Cada día de deshielo y recongelación añade un poco de orden. A veces aparece una capa dura, brillante, que refleja la luz como si fuese un espejo blanco. Esa costra es hielo. Se forma en horas, y su presencia cambia la forma en que la nieve respira y conduce el calor. Con el paso de los días, la nieve se sienta y se densifica. Una capa reciente suele pesar de 50 a 200 kilogramos por metro cúbico. A medida que los granos se unen y el aire atrapado entre ellos se ordena, esa densidad aumenta. Al cabo de una semana tranquila, puede rondar los 200 a 300. Con nuevas nevadas, la presión de la capa superior y la lenta sinterización empujan a los granos a unirse más. Al llegar a valores cercanos a 400 o 500, la nieve empieza a parecer otra cosa. Deja de ser tan esponjosa y se convierte en algo intermedio, conocido como firn, que se siente como bolitas frías soldadas unas a otras, capaces de sostener más peso, capaces de amortiguar mejor los pasos. El ritmo suave continúa. Si te quedas en silencio y te permites imaginar días y noches sucediéndose sin esfuerzo, verás cómo esa capa de firn, bajo nuevas nevadas, sigue compactándose. El aire atrapado en los intersticios encuentra caminos para salir, pero cada vez le cuesta más. Llega un momento en que los canales se estrechan tanto que el aire ya no se comunica con la superficie. Burbujas quedan encerradas y formarán parte del hielo que se está gestando. En regiones donde el invierno es persistente, donde la nieve se acumula año tras año, este paso marca el nacimiento del hielo glaciar. Puede tardar décadas, a veces siglos, y sin embargo, en nuestra narración lo percibimos como un fluir tranquilo de tiempo, como una música muy lenta que no interrumpe el descanso. Mientras miras el copo inicial disolverse en el conjunto, puedes sentir la idea de duración con más amplitud. La forma original, esa estrella minuciosa, tal vez ya no exista al cabo de unas horas. Hay días en que los bordes se redondean en menos de un día. Hay otros en que resisten más.
pero los átomos de agua que formaban el copo siguen allí, viajando por los puentes de hielo, saltando de una curva a otra, alojándose en nuevos granos. Pueden terminar en una costra helada al día siguiente, o pueden hundirse lentamente con la presión de capas superiores y, si el paisaje y el clima lo permiten, convertirse en hielo profundo, en hielo azul, claro, con burbujas que guardan pequeñas cápsulas de aire antiguo. Es un destino tranquilo, sin sobresaltos, una permanencia de meses, de años, de siglos. La duración de un copo, entonces, es corta como forma y larga como materia, y ambas escalas conviven sin conflicto. Ahora, mientras el ritmo se mantiene sereno, acerquémonos a la física que sostiene esta transformación. El hielo que conocemos, el que forma copos y cubitos, tiene una estructura hexagonal. En esa estructura, cada molécula de agua se asocia con otras, creando un patrón que deja espacios vacíos sutiles. Por eso el hielo flota sobre el agua. En la nieve, esa estructura se amplifica con el aire atrapado entre los cristales. El resultado es un material ligero que aísla. Por eso la nieve protege el suelo del frío extremo y crea una manta térmica sobre la tierra. Los brotes de las plantas, los pequeños animales que hibernan y las raíces finas descansan bajo esa manta mientras arriba el mundo cruje de frío. La nieve amortigua, atenúa y guarda calor. Cuando la nieve se transforma en hielo, esos espacios se reducen. El material se hace más denso y conductivo y el calor se mueve de otra forma. El proceso es gradual. Entran en juego palabras suaves: difusión, sinterización, consolidación. Todas ellas describen pasos pequeños que se suman durante días, semanas, estaciones. Imagina ahora que tomas un puñado de nieve fresca, con guantes, y lo acercas a la cara. La notas seca y fría, con un olor limpio, casi inexistente, que evoca una mañana de invierno. Si aprietas, la nieve cruje y se convierte en una bolita compacta. Eso que acabas de hacer con la mano ocurre en la naturaleza a una escala mayor y con menos prisa. La presión de nuevas capas y la tendencia de los granos a disminuir su superficie total en contacto con el aire hace que se unan. Donde hay contactos, hay puentes. Donde hay puentes, hay caminos para el calor y para la migración de vapor. Y así la nieve se vuelve hielo. No en un minuto, no en un solo día, pero sí de forma inevitable si las condiciones acompañan. A veces la nieve se deposita sobre un lago. Bajo el peso, el hielo del lago se curva apenas. El agua empuja hacia arriba y si se abre una fisura, una película de agua puede subir a la superficie y mojar la nieve. Luego llega otra noche fría, y esa mezcla se solidifica en una capa de hielo granular conocido como hielo de nieve. Es un tipo de hielo más opaco, con burbujas abundantes. No es tan transparente como el hielo que se forma directamente del agua. Tiene una textura interesante, como si cada copo hubiese dejado su huella en el diseño global. El paso del tiempo pule esa rugosidad, pero la memoria del proceso queda estampada en el material final, que guarda un registro silencioso de su origen. En las montañas, el mosaico de texturas es amplio. Una ventisca puede comprimir la nieve de manera abrupta, creando una capa compacta en cuestión de minutos. El viento empuja copos finos, los hace rodar y los apila en figuras suaves, onduladas, conocidas como sastrují.
Son formas esculpidas por el aire, con crestas y depresiones blandas. La superficie se endurece y se vuelve más lisa en dirección a los vientos dominantes. En esa superficie, el sol de la tarde produce pequeñas transformaciones. La humedad migra, los granos se ajustan, y la escena cambia apenas, como si alguien hubiese pasado una mano invisible por encima. La idea de duración vuelve. Si te preguntas en silencio cuánto dura un copo, puedes responder con dos imágenes superpuestas. La primera es corta, la ves al caer en una tarde fría tocando el suelo y lo ves perder sus bordes en las siguientes horas. La segunda es larga. La forma desaparece, pero su hielo se integra en algo mayor. Pasa a ser parte de la capa, del firn, del hielo. Si esa capa se resguarda del sol, si recibe acumulación cada invierno, si la topografía la protege, entonces la materia de aquel copo puede bajar centímetro a centímetro, año tras año, almacenando en su interior pequeñas burbujas de aire que serán, con el tiempo, un archivo. En esas burbujas queda atrapado el aire de la época de su formación. Es un detalle simple, pero precioso. Sin prisas, el hielo guarda las huellas de su pasado. Para calibrar el tiempo con delicadeza, piensa en una ladera alta, donde la temperatura media del año es baja y la acumulación de nieve es moderada. El copo cae en invierno. En primavera, la superficie sufre deshielos y recongelaciones. En verano, tal vez quede una costra de hielo y debajo firn. En otoño, nuevas nieves cubren lo anterior. Al cabo de unos años, lo que fue una capa superficial se hunde. La densidad aumenta de manera gradual hasta que los poros ya no se comunican con el exterior. Las burbujas se cierran. En climas más fríos y secos, ese cierre puede tardar décadas. En climas más húmedos y fríos, con más acumulación anual, puede alcanzar ese estado en menos tiempo. La duración exacta no importa tanto para conciliar el sueño. Lo que importa es la idea suave de que el tiempo, en el hielo, es una caricia lenta. En zonas planas y frías, el hielo que nace de la nieve se extiende como una lámina. Su color cambia con la profundidad. Cerca de la superficie hay blancos y lechos, la luz rebota y todo parece lechoso. Más abajo, el hielo tiende a volverse azulado, claro, y su transparencia aumenta. La presión, la reducción de burbujas grandes y la purificación gradual del material hacen que la luz recorra el interior con menos dispersión. Esa transparencia no aparece de un día para otro. Es una sedimentación de paciencia. Es la calma hecha materia. Mientras dejas que estas ideas te acompañen, recuerda que el sonido de la nieve también cambia. Una capa fresca suena como papel de seda cuando la pisas con suavidad. Una costra helada suena con un crujido más claro. Un firn asentado responde con un tono más sordo, más pleno. Son pequeñas señales sensoriales de un mismo proceso de transformación. La evolución del sonido es la banda sonora discreta del paso de la nieve a hielo. Puedes imaginar ese paisaje sonoro como una serie de respiraciones. Cada fase respira de una manera distinta, pero todas invitan a la calma. La historia microscópica también tiene su encanto apacible. Si pudieras ampliar un contacto entre granos, verías una curva suave, como un puente entre colinas. La esencia de su crecimiento es minimizar el área expuesta. En un lenguaje sencillo, el hielo
prefiere formas suaves a aristas afiladas. Por eso las puntas de los copos se redondean en la nieve asentada. Por eso los granos adquieren formas más compactas. La dinámica del vapor entre huecos y superficies más o menos curvas actúa como un escultor invisible. Trabaja sin ruido, en continuo, y no necesita nada más que un pequeño gradiente de energía. La sinterización no es un proceso aislado. Convive con la compactación mecánica, con los pequeños derrumbes internos de los huecos, con el peso de nuevas nevadas. Todo se suma, todo es lento, todo es amable. Si alguna vez has visto cómo la escarcha se posa en una ventana o en una baranda metálica, habrás notado que el hielo también puede crecer hacia el aire a partir de vapor, sin gotas líquidas previas. Estas formas de escarcha son ingeniería natural muy sutil. En el interior de la nieve ocurre algo similar, aunque de manera menos visible. El vapor se mueve entre capas y la cristalización cambia de sitio, a veces de abajo arriba, a veces de arriba a abajo. Esta migración da lugar a texturas variadas. La nieve a veces se vuelve más angular y débil, otras veces con ciclos de derretimiento y recongelación se fortalece con láminas duras. La metamorfosis interna es un equilibrio de procesos que el paisaje y el clima proponen y que la nieve acepta sin discutir. Si el sol calienta lo suficiente, parte de la nieve se convierte en agua líquida. Esa agua puede volver a congelar en sombras y rincones. Lo hace de forma ordenada, creando puntitos de hielo que se encuentran y se unen. Un pequeño film de agua puede trabar granos. Al caer la tarde, la temperatura desciende y la superficie se endurece. A la mañana siguiente, una capa helada te saluda. Este ritmo diario, cuando se repite, conduce a una costra progresivamente más gruesa. Paso a paso, sin sobresaltos, la nieve gana rasgos de hielo. La calma de esta historia se deja escuchar también en ríos y arroyos. Cuando el aire se enfría y la temperatura de la corriente desciende, aparecen cristales de hielo en suspensión que se adhieren a rocas y ramas. Forman tapices suaves que crecen desde debajo. Un hielo que atrapa burbujas y dibujos. Allí el agua fluye, pero en los bordes, en remansos y márgenes, el hielo gana terreno con delicadeza. En lagos, la superficie se vuelve vidrio mate. Si la nieve cae encima, la capa de nieve aísla y protege el hielo subyacente, haciendo que el crecimiento hacia abajo sea más lento. Si la nieve se moja y vuelve a congelar, se suma como una capa granular a la estructura total. Cada una de estas escenas recuerda que el paso de la nieve a hielo es un abanico de caminos, todos pacientes, todos modestos. Regresamos al copo primero, que ahora es parte de algo mayor. Es posible que su contorno original haya desaparecido. Quedan, sin embargo, sus moléculas integradas en puentes, costras, granos y más abajo en hielo compacto. La pregunta de cuánto dura un copo encuentra en este punto su forma más completa. Dura unos minutos como figura en el aire. Dura horas sobre una superficie fría. Dura días como grano en una capa que se asienta. Dura semanas como firn. Dura meses como costra helada. Puede durar años si ese hielo se guarda en un glaciar. Puede durar más, mucho más, si se hunde en el hielo profundo.
Las escalas de tiempo se solapan como capas suaves. El ritmo suave continúa. La respiración sigue tranquila. Imagina ahora estar en una meseta alta de nieve. La luz del atardecer se extiende por kilómetros. La nieve recién caída brilla con un tono azulado. Cada paso que das, en silencio, hunde apenas la bota y deja una huella. Vuelves la mirada y ves la secuencia de huellas como pequeñas marcas. Si te quedas quieto, quizá oigas un susurro de viento. Nada más. El frío te toca, pero no muerde. La nieve amortigua, la vista descansa. Allí, pensar en estructuras de hielo y en su vida es un ejercicio suave. La ciencia entra en la mente como un cuento contado al oído. Una de las partes más discretas de esta historia es la orientación del hielo cuando se vuelve más profundo. Bajo la presión de su propio peso, los cristales cambian lentamente, sus bordes migran y el conjunto se alinea. En glaciares, esas orientaciones siguen sutilmente el flujo. Los granos crecen por consumo de otros, las fronteras se desplazan para disminuir la energía del sistema. Este reacomodo es como un susurrar interno. Nadie lo ve, pero ocurre. Y si pudiéramos tocar el hielo con manos ahora enormes y pacientes, notaríamos una textura que lleva grabada su historia. Desde afuera solo percibimos su superficie fría, su brillo mate, su sonido al partirse. Adentro hay un orden que se hace y se deshace infinitamente despacio. Cuando la primavera realza la luz, la nieve cambia su ritmo. Los días más largos permiten que el calor penetre un poco más. El agua líquida se vuelve más frecuente. Los canales de drenaje se abren dentro de la nieve y del hielo superficial. Cuando eso sucede, el paso de la nieve a hielo puede acelerarse, ahí donde el agua moja y vuelve a congelar. Se forman lentes claras, láminas transparentes que atraviesan la capa. A la tarde, la temperatura baja y todo queda fijo. A la mañana siguiente, el ciclo continúa. Este pulso diario no es brusco. Tiene la suavidad de una respiración. El paisaje toma y suelta. Toma y suelta. Si cerramos los ojos, podemos recordar que a escala del átomo, el hielo es una red de moléculas que se sujetan por enlaces sutiles. En esos enlaces hay flexibilidad y rigidez, lo justo para que la forma tenga estabilidad, pero pueda ajustarse. Ese pequeño margen de ajuste es el que permite que el hielo se recomponga al soldar granos, que ceda lentamente bajo presión, que fluya a escalas muy grandes en glaciares y que, sin embargo, parezca duro cuando lo tocamos. La nieve hereda esa dualidad. Parece frágil y blanda, y lo es, pero en conjunto puede soportar pesos notables. Unos centímetros de nieve ya son un buen aislante. Unos decímetros detienen el sonido de forma notable. 1 metro de nieve se convierte en una barrera protectora para el suelo. Su transformación en hielo cambia esos números y esas sensaciones, pero la esencia, ese equilibrio quieto, permanece. El ritmo suave continúa, y la escena vuelve a la farola. El copo que mirabas al principio ya es parte del suelo. Quizá una brisa ha dibujado pequeñas ondas, quizá han pasado horas. En este transcurrir, la idea de duración es menos una cifra y más una sensación. Una sensación de presencia que cambia sin desaparecer. La nieve es forma efímera, el hielo es forma paciente,
y ambos son agua que regresa una y otra vez a su camino. Si nos detenemos en detalles cotidianos, encontramos nuevas texturas del mismo fenómeno. Un alero con carámbanos forma gotas que al caer la tarde se convierten en puntas de hielo alargadas. Un bordillo guarda una película de agua que al enfriarse crea una lámina mínima de hielo, tan fina que se rompe al primer paso. Un prado bajo la nieve guarda calor. La nieve encima se compacta de noche y se ablanda al mediodía. Una pequeña cuesta guarda interés en su interior, con costras, capas sueltas y las uniones cambiantes entre granos. Es un pequeño mundo que se ralentiza lo suficiente como para acompañar el sueño. Con un zoom mental vuelve a observar un contacto entre granos. La superficie de un grano no es lisa. Tiene minúsculas irregularidades. Los puentes de hielo que se forman las suavizan. Cada puente, con el tiempo, se ensancha y el total reduce su área expuesta al aire. Eso disminuye la energía del sistema y por eso ocurre. En este paisaje, el equilibrio se persigue con pasos pequeños. El mismo argumento se aplica a las puntas, a las aristas, a los bordes de los copos. Se redondean porque redondearse ahorra energía. Esta idea que parece tan abstracta se vuelve muy concreta cuando la ves y la sientes en la nieve, como cuando el borde de una huella se desploma un poco y se vuelve más liso a lo largo de una tarde. La luz también participa. En días de sol, incluso con aire frío, los granos superficiales absorben un poco de calor y cambian. El brillo de la nieve a mediodía es particular. No es un brillo de espejo. Es una multitud de destellos, cada uno de ellos un pequeño grano, un pequeño plano que refleja hacia tu ojo. Al atardecer, esos destellos se apagan en favor de un gris azulado muy tenue. El mundo se calma. El frío crece con la sombra. La metamorfosis de la nieve continúa de noche, en silencio. Es un trabajo incansable y sin ruido. A veces, la nieve se convierte en hielo de golpe cuando cae lluvia sobre la superficie fría. Esa lluvia se extiende en una película y se congela. Al día siguiente, todo parece barnizado. La superficie es resbaladiza. Debajo pueden quedar bolsillos de aire, pequeñas burbujas, texturas. Ese hielo es una firma de un episodio concreto. Este tipo de evento recuerda que la transformación no siempre es por acumulación lenta. Hay momentos en que el agua visita el paisaje y deja una capa clara. El resultado se integra al conjunto y aporta su propia voz al coro suave del invierno. En regiones frías del mar, la nieve que cae sobre el hielo marino también participa del cambio. Si la nieve es pesada y el hielo marino tiene poco grosor, puede producirse un ligero hundimiento y el agua salada subir a mojar la nieve. Esa nieve mojada se congela y se convierte en una capa que encierra pequeñas bolsas de salmuera. Su textura es distinta, su color y su brillo cambian. Es una pequeña variación de la misma historia. La nieve, con paciencia, acepta el contacto del agua y con el enfriamiento se vuelve hielo. La tranquilidad de esta narración invita a pensar en la respiración. Inspiras y el aire frío desciende. Expiras y el cuerpo suelta. El paisaje, a su manera, también inspira y expira en ciclos diarios y estacionales. La nieve toma y suelta calor, toma y suelta humedad, toma y suelta forma. En cada ciclo, un paso hacia el hielo se fija un poco más, y cada paso fijado
es una memoria pequeña de ese turno del día, de esa condición del aire. La duración del copo en la nube antes de caer, vista de nuevo con serenidad, también es interesante en su quietud. En una nube mixta, donde conviven gotas superenfriadas y cristales de hielo, ocurre un intercambio. Los cristales pueden crecer a costa de las gotitas, porque el vapor se prefiere junto a las superficies de hielo más que junto a las superficies líquidas en ciertas condiciones. Ese favor suave precipita un crecimiento ordenado. El copo, como quien espera su turno en una fila silenciosa, recoge moléculas con calma. El tiempo que pasa antes de salir de la nube es a veces corto, a veces largo, según el tamaño de la nube y las corrientes internas. En esta historia, tomamos ese tiempo como un preámbulo tranquilo, una preparación lenta para su momento en el aire libre. Imagina el copo acercándose al suelo otra vez. Puedes verlo posarse sobre una rama de pino. La aguja verde sostiene al copo como una mano pequeña. Allí, el copo dura más. El aire circula menos. La sombra de la rama lo protege del sol bajo. La humedad local se equilibra. Quizá la forma aguante un poco más. A veces, cuando el aire es muy frío y muy seco, la nieve no se derrite, sino que se sublima directamente, pasando a vapor sin volverse líquida. En esos días, la forma se difumina, no por agua, sino por vuelo. Se convierte en vapor que quizá vaya a engrosar otro copo más lejos. La materia vuelve a entrar en el ciclo, y la calma de la escena se mantiene. Hay copos que llegan a manos humanas. Una bufanda los retiene, un guante oscuro los alberga. Si la superficie está un poco más cálida, el copo se vuelve gota. La gota resbala y se pierde. La duración en ese caso es muy corta. A veces los copos se encuentran con un vidrio helado. La transición que sucede entonces es delicada. El copo se aplana un poco por el contacto y el calor del vidrio, si lo hay, modifica su borde. Las pequeñas diferencias de temperatura crean patrones de deshielo como nervaduras. Esa geometría efímera puede durar segundos. El ritmo no se altera, la historia sigue mansa. En un tejado frío, el copo se suma a una capa que intercambia calor con el aire de la casa. Esa capa puede deslizarse, crear pequeños aludes de tejado y reorganizarse. Cada desplazamiento comprime, y donde hay compresión, hay unión. La nieve se vuelve más compacta, y el paso del tiempo se marca en gotas que se congelan en el borde, en carámbanos que crecen a partir de la repetición de deshielos diurnos y recongelaciones nocturnas. Cada día suma un anillo, como un árbol. La duración de una gota congelada, colgando, es la medida de un hilo de agua que sube y baja con la luz. Es otra variación del diálogo entre tiempo, agua y frío. En llanuras abiertas, la nieve no siempre cae en copos reconocibles. A veces se convierte en granizo de nieve con bolitas suaves que rebotan. Esas bolitas, llamadas graupel, se originan cuando los cristales se cubren por completo de pequeñas gotas que se congelan al instante, formando una esfera porosa. Se posan de otra manera. Su metamorfosis posterior comparte el camino hacia el hielo, pero su punto de partida es menos filigrana y más esfera. Este detalle recuerda que la definición de copo puede ser amplia, sin embargo la esencia permanece. Lo que cae es agua en estado sólido que, de forma casi silenciosa, busca su manera de descansar. Ahora haz un pequeño alto en la historia y siente tu cuerpo. La respiración está tranquila. La mente se permite vagar con la nieve, sin anclarse a una sola idea.
El paisaje de invierno absorbe el ruido del día y lo deja a un lado. Esta es la intención, acompañarte con un relato suave, que hable de lo visible y de lo microscópico sin alboroto, para que el sueño te encuentre más fácil. ¿Qué hora es para ti en este mismo instante? Volvemos a la transformación de la nieve en hielo con un hilo más. Cuando el firn supera una densidad intermedia, la comunicación de los poros con la superficie se vuelve escasa. Las burbujas quedan aisladas. En ese momento, el material ya puede llamarse hielo joven. Sus burbujas guardan información del aire que había cuando se formaron. A mayor profundidad, el hielo sufre una presión creciente. Las burbujas cambian de tamaño, se redondean, se ajustan a nuevas condiciones. La memoria que guardan no se pierde, solo se adapta al abrazo del material. La teoría que describe estos pasos es un conjunto de ideas amables sobre cómo los estados de la materia y el tiempo conversan. No hay giros bruscos, nada salta de un sitio a otro sin aviso. Todo se desplaza con paciencia. El viaje del copo hacia el hielo también habla de una relación con la luz. La nieve, por su porosidad, difunde la luz de manera eficiente. Una capa gruesa es una pantalla perfecta para las sombras suaves. El hielo, en cambio, cuando es limpio y con menos burbujas, deja pasar más luz. El interior del hielo, si alguna vez has mirado a través de un bloque, parece un mundo de azul profundo. El paso de la nieve al hielo, entonces, es también una transición de opacidad a claridad, aunque no de manera lineal y uniforme. Ese tránsito es una serie de escalones levemente distintos. Cada escalón tiene su propio tono, su propia forma de reflejar y de dejar pasar la luz. La duración del copo, si quisiéramos poner números de forma suave, puede resumirse con un mapa mental muy simple. Minutos en el aire, horas en la superficie como figura, días como grano reconocible en la nieve, semanas como parte de una capa metida en ciclos de frío y sol, meses como costra o como firn, años como hielo superficial, décadas como hielo más profundo, y más allá, el hielo glacial que puede recibir bajo su masa el empuje de valles y la lenta travesía hacia el mar. Este mapa no se impone, solo te acompaña como un dibujo a lápiz suave para situar la idea. Puedes dejarlo en la mesa de noche de tu mente y seguir el viaje del sueño. Si volvemos a lo cotidiano, los copos continúan cayendo, uno tras otro, sin pausa, pero también sin prisa. Cada uno trae una pequeña variación de forma. Podríamos pensar que no hay dos iguales, y aunque en la práctica hay patrones que se repiten, la noción de variedad apacigua el sentido de repetición y le da un ritmo agradable. Si miras un puñado, verás estrellas de 6 brazos, placas, agujas y combinaciones caprichosas. Todas llevan la firma del hielo hexagonal. Todas se posan y desaparecen lentamente en el conjunto. En una colina, el viento modela la superficie en olas. Un manto blanco parece dormir. Si te sientas a observar, sentirás que la escala de tiempo es más amplia que la del reloj. Una hora se estira sin esfuerzo. El sol recorre un arco y desciende. El frío gana espacio. La nieve se enfría. La metamorfosis hacia el hielo se reanuda con más fuerza. La humedad se mueve por los poros. Las aristas se encogen. Los puentes se ensanchan. Cada uno de estos verbos sugiere un mismo gesto paciente. El agua, que es el material de esta historia,
tiene una particularidad importante. Cuando pasa de líquido a sólido, su estructura se ordena y su volumen aumenta un poco. En la nieve, ese efecto se traduce en espacios entre granos, en canales. En el hielo, se traduce en burbujas atrapadas si el proceso captura aire. Cuando el hielo se forma a partir de agua líquida sin aire, puede volverse muy claro. Cuando se forma a partir de nieve, con restos de poros, suele ser más opaco. Ninguna de estas formas es mejor o peor. Son distintas y cada una cuenta un modo de nacer. En primavera, cuando la nieve cede al agua, lo que antes fue copo puede convertirse en arroyo. Ese arroyo corre y tal vez, por la noche, se congela en los márgenes. La materia vuelve a cambiar de forma. A veces, la transición es inversa. Hielo que se deshace en agua, agua que se evapora en aire. La rueda gira con serenidad. No hay un fin rígido en esta historia, solo un cambio de forma acompañando la temperatura y el tiempo. En la ciudad, la nieve se mezcla con la vida humana. Se pisa, se mueve, se apila. Al compactarse con máquinas o con pasos, la densidad aumenta rápidamente. En cuestión de horas, la nieve de una calle se para y se transforma en bloques estrechos que, por la noche, se vuelven hielo duro. En esta variante, la duración de un copo como figura es brevísima. Y sin embargo, si dejas una esquina sin tocar, el copo conservará su dibujo un poco más, protegida en los recovecos. La diversidad del entorno multiplica las escenas, todas con el mismo telón de fondo tranquilo. Por la noche, la temperatura baja más. La superficie de la nieve se enfría y regala vapor al aire. En profundidad, el calor del suelo hace que el vapor ascienda. Ese movimiento fino y constante alimenta la formación de cristales facetados, si la diferencia es grande. Son cristales bonitos, con caras limpias, frágiles al tacto. Su fragilidad recuerda que la belleza en la nieve es casi siempre transitoria. Aún así, el registro queda en la memoria si la observas, si la tocas, si sientes su sonido. La ciencia, contada aquí de manera paciente, sirve para poner palabras suaves a esa experiencia. La pregunta de cuánto dura una nieve sobre el mar o sobre un lago es otra rama de la misma idea. En un lago, si el hielo tiene una capa suficiente y cae nieve encima, esa nieve puede convertir parte de sí misma en hielo de nieve en días cuando el frío vuelve a intensificarse. En el mar, la presencia de sal cambia las cosas. El hielo marino encierra canales salinos, y la nieve encima participa cuando se moja y se congela. El resultado es una capa mixta más compleja que responde al frío de manera distinta. Pero la esencia no cambia. Nieve que se vuelve hielo. Agua que escucha al frío y adopta la forma que el entorno sugiere. Imagina ahora una pieza de hielo en tu mano, fría, translúcida. Piensa que tal vez ese hielo fue nieve hace meses. Esa idea, sencilla, te acompaña mientras sigues respirando con calma. El hielo, sólido, duro cuando lo presionas, fue una vez un conjunto de cristales llenos de aire. La transición entre ambos estados no fue un salto, sino una sucesión de pasos minúsculos. Esa sucesión encaja bien con el ambiente de dormir, porque el sueño también llega así, por suma de pequeños gestos de descanso, por acumulación de quietud, por ceder sin luchar. Podríamos seguir la vida del copo incluso más allá,
si se convierte en parte de un glaciar. Allí, el hielo fluye hacia valles durante siglos, lento, casi inmóvil a escala humana, pero persistente. En su interior, pequeños cristales cambian, las capas se estiran. El hielo guarda el polvo de episodios lejanos, guarda la señal de inviernos y veranos, de estaciones antiguas. Todo eso nace de nieve, de copos que un día cayeron con calma sobre una superficie. La duración de un copo se convierte entonces en una historia larga que se extiende mucho más allá de la forma que vio tus ojos al principio. La sensación de frío que acompaña estas imágenes también se puede asistir con calma. El frío, en este relato, no es agresivo. Es un invitado amable que ayuda a la materia a organizarse. Permite que las moléculas encuentren posiciones estables. Permite que los granos se unan. Permite que la nieve, que es aire y agua mezclados, se vuelva hielo, que es agua ordenada. Reconciliarse con esa idea ayuda al cuerpo a soltar tensiones. La mente la entiende y se relaja. Todo está bien. A veces, durante el día, se forman en la superficie de la nieve pequeñas perlas de hielo. Son gotas que han aparecido por el sol y luego han vuelto a congelar. Esa granulometría, ese tamaño particular de los granos, cambia la textura. Los esquíes se deslizan de otra manera. Las pisadas suenan distinto. Los perros al correr levantan un polvo fino de cristales. Y por la noche, cuando la temperatura baja, esa capa se endurece en una costra. Este pequeño ciclo, que puede ocurrir a diario, es otra forma de contar la transición hacia el hielo. En el borde de un camino, el agua de deshielo fluye y luego se vuelve a congelar en una lámina quebradiza. Esa lámina, cuando se parte, suena como vidrio delgado. Si la luz la atraviesa, aparecen colores pálidos. La belleza es discreta. En un campo abierto, el hielo superficial refleja el cielo y convierte la tarde en un espejo azulado. La nieve que queda debajo, más opaca, sostiene la capa. El sonido de tus pasos alterna entre crujidos y silencios. Es un paseo que no reclama velocidad. Es un paseo que combina la física sobria con la poesía del invierno. La duración del copo, como medida, es una invitación a pensar en el tiempo de un modo amable. Minutos, horas, días, meses. Cada escala ofrece su propia música. No necesitas memorizar cifras. Basta con quedarte con la sensación de capas que se transforman, de poros que se cierran, de burbujas que se aíslan, de luz que se vuelve más o menos clara. Si el sueño te encuentra en esta contemplación, esta historia habrá cumplido su papel. Respira y visualiza de nuevo ese copo único bajo la farola. Lo ves caer, lo ves posarse. Quizá su vida como figura dure lo que dura una canción suave, tal vez menos, tal vez más si la noche es muy fría. En cualquier caso, la serenidad de su descenso y de su reposo es la misma. Se deshace en otra forma, con ternura, como si la materia supiese que conservar la rigidez absoluta no es necesario. Ceder es su manera de durar más lejos. Convertirse en hielo es su forma de prolongarse. Los detalles de laboratorio que estudian este proceso usan términos y fórmulas. Detrás,
La idea es simple. La energía de la superficie disminuye cuando las aristas se redondean y las áreas se minimizan. La difusión de vapor es más rápida donde las curvaturas son más pronunciadas. Las temperaturas y la humedad gobiernan rutas distintas. Todo esto, contado de corrido, suena técnico. Por eso, aquí lo traducimos a imágenes con calma. Puentes que crecen, bordes que se suavizan, capas que se asientan, granos que se ordenan, y tiempo que avanza con el ritmo constante de un corazón en reposo. Si quisieras llevarte una sensación táctil, piensa en la diferencia entre tomar nieve recién caída, que se deshace con facilidad, y tomar nieve de varios días, que se siente como un granulado cómplice, más unido, más frío al tacto. Piensa en una costra, que es lisa y resiste. Piensa en un bloque de hielo, que ya no se desmorona, que suena más grave al golpearlo suavemente. Estas sensaciones son la escala de grises de un mismo fenómeno. En una noche de luna, la nieve refleja una luz suave. El paisaje parece crecer en calma. El aire es frío y limpio. La costra, si existe, brilla. El hielo profundo no se ve, pero su presencia sostiene la armonía general. El copo que inició la historia es ahora un recuerdo integrado a algo mayor. La duración de su forma ya pasó. La duración de su materia continúa. Tu respiración sigue su propio viaje, un poco más lenta, un poco más profunda. Si vuelves a abrir los ojos, quizá estás en tu cama, o en un sofá, o en un asiento donde te sientes bien. La voz que te acompaña aquí solo quiere ofrecerte un hilo de atención amable para que la mente se contente con una imagen sencilla. Nieve que cae, nieve que descansa, nieve que se asienta, nieve que se vuelve hielo. Todo ocurre sin estrés, todo ocurre sin ruido. Es un relato de paciencia, un cuento natural que sucede cada invierno, en muchas latitudes, sin pedir aplauso. Recordemos aún un detalle microscópico que aporta un matiz interesante. Al formarse los puentes entre granos, la difusión de vapor se dirige al sitio donde la curvatura es mayor. Esa asimetría hace que los puentes crezcan de manera más rápida al principio cuando el contacto es mínimo. A medida que se engrosan, la tasa disminuye. Es como encender una vela y ver cómo la cera se funde con rapidez al inicio y luego se calma. En la nieve, esa rapidez inicial ayuda a que una capa reciente gane cohesión en pocas horas. Luego, la evolución es más lenta y depende más de ciclos térmicos. Este comportamiento simple da seguridad. Sabes que la nieve fresca encontrará pronto un punto de equilibrio más estable. Otro aspecto amable es la protección que la nieve brinda al suelo. Bajo esa manta, la temperatura no desciende tanto. Los microorganismos continúan su vida lenta. Las raíces siguen respirando. El agua líquida se mueve despacio. La nieve como aislamiento crea un microclima. Ese microclima, en la primavera, prepara el terreno para el despertar. El hielo, al final de su vida, se derrite y se vuelve agua. Esa agua se infiltra o corre. Al hacerlo, alimenta semillas, humedece corredores, llena pequeños charcos que reflejan el cielo con calma. Imagina, por último, que vienes con nosotros a un laboratorio tranquilo. Sobre una placa fría se dejan caer cristales. Una cámara de crecimiento permite variar la temperatura de forma controlada. Bajo un microscopio se observa cómo cambian las formas. Lo que ves
Es una versión acelerada y a la vez mansa de los procesos del paisaje. Allí confirmas con tus ojos que las aristas se redondean, que las caras planas crecen o se reducen según la condición. Es un ejercicio de atención, un aprendizaje sereno que traduce la experiencia al lenguaje minucioso de la observación. El copo de la farola ha dado paso a una capa, la capa a una costra, la costra a un hielo incipiente. Más allá, si las circunstancias lo permiten, ese hielo formará parte de una masa más grande. La idea de duración se ha desplegado. Lo que comenzó en minutos puede prolongarse décadas. Lo que parecía un final al perder la forma original es apenas un cambio de etapa, y todo en armonía con el tiempo. Ahora ya puedes soltar esta historia si lo deseas, dejar que se disuelva como nieve al sol en el borde de la conciencia, sin perder la calma. Antes de cerrar, te abrazo con una última imagen, una mañana muy fría. La luz temprana, una capa de nieve que brilla con millones de destellos. Cada destello es un grano, una cara, un borde. A medida que avanza el día, esos destellos cambian. Por la tarde, la superficie es distinta, por la noche, aún más. El proceso sigue su camino con gentileza. La nieve se vuelve hielo sin apuro. Tu cuerpo encuentra descanso sin exigencia. Gracias por compartir este rato tranquilo. Si este viaje te acompañó mientras conciliabas el sueño, si te ayudó a descansar, recuerda dejar un like y suscribirte para que podamos seguir publicando con esta frecuencia apacible. Si quieres quedarte un poco más, en la descripción tienes un enlace a la lista de reproducción para que la biblioteca de historias siga fluyendo mientras te duermes. Que descanses bien, que estés a salvo, cómodo y en calma. El ritmo suave continúa, y cuando cierres los ojos, la nieve seguirá cayendo, con paciencia, convirtiéndose en hielo del modo más natural y sereno.